Bueno, vamos a conversar sobre este tema y nos acompaña para eso en CNN Chile el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, primero su impresión en general respecto del fallo del Tricel. No, yo creo que el fallo acogió un planteamiento hecho muy fundadamente por el Partido Socialista, en el sentido de que finalmente la distinción no era si era ministro o tenía rango de ministro, no era eso el tema en discusión, sino que era la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es que nadie puede aprovechar un cargo para mejorar su condición electoral. Esa es la finalidad de la norma, y desde ese punto de vista, que sea ministro, que tenga rango de ministro, francamente da lo mismo, porque finalmente ejerce el mismo grado de influencia con un rol o con otro rol. La responsabilidad aquí de haber lanzado esta candidatura finalmente, que termina siendo impugnada, ¿es de Renovación Nacional o es en primer lugar del gobierno? Yo creo que es del gobierno. Es mucha la incompetencia. Y si bien es cierto hay una responsabilidad objetiva del partido que presenta esta candidatura, el gobierno no puede permanecer impávido. Estas cosas se venían tratando hace tiempo, tenía una cosa debatida antes de que inscribieran la candidatura, ya este era un tema de debate. Mire, esto además es un sentido común instalado. Perdone, la nota con la que ustedes encabezan esta entrevista, hablan del ex ministro Cruz Coque. Ustedes no hablan del ex jefe del servicio, o no hablan de la persona con rango, no, hablan del ex ministro. Todo el mundo entendía que era ministro. Él llegaba al Parlamento en esa condición, se lo saludaba como ministro, firmaba proyectos de ley. Entonces, era demasiado evidente. Yo creo que aquí hay una incompetencia general que es manifiesta. Ahora, ¿usted cree que aquí, de parte de Luciano Cruz Coque y de parte de Renovación Nacional, hubo una diferencia de interpretación con ustedes, o usted piensa que ellos sabían que estaban en una mejor posición para ser candidato a alguien que no había salido un año antes? No, ellos extremaron las cosas simplemente. Yo no me atrevería a hacer una interpretación de la posición de uno u otro, no tengo información al respecto, pero claramente extremaron las cosas sobre la base de una interpretación estrictamente formal, pero no se pusieron desde el punto de vista... ¿Pero por indecisión? O porque hay dos posibilidades: o fue por indecisión, o fue porque todavía no estaba cerrada la cosa, o fue por quedarse más en el cargo. Lo que pasa es que usted me pregunta cosas que yo no le puedo responder, porque yo no soy de la Alianza, no soy de Renovación Nacional. Entonces no sé si fue un problema de decisión, de mala interpretación, si tuvieron información equivocada. Lo que yo le puedo transmitir al respecto, desde nuestro punto de vista, que esto se advirtió con la debida anticipación, se hizo el señalamiento, nosotros recurrimos a la Contraloría, es decir, la información estaba. Y se extremaron las cosas simplemente por una razón electoral, porque ellos visualizaron que el señor Cruz Coque tenía mejores condiciones electorales que los otros candidatos en la región de Antofagasta. ¿Y tenían razón? ¿Era un mejor candidato Luciano Cruz Coque? Que sí. ¿Sí? Sí, por algo lo llevaron. Digamos, si hubiera sido un peor candidato no se habría provocado esta controversia. Ellos descartaron a Carlos Cantero, probablemente ahí hay otras historias, no lo sé, pero claramente Cruz Coque, ante el inminente o el probable, no digamos inminente, probable doblaje, Cruz Coque garantizaba un cierto mejor resultado electoral. Y hablando justamente ya de ingeniería electoral, desde ese punto de vista, ¿a ustedes les conviene o les perjudica lo ocurrido? ¿En qué sentido se lo planteo? Algunos sostienen que podrían ahora concentrarse todos los votos de la alianza en Cantero y no producirse el doblaje. ¿Cómo ven ustedes? Más allá de que usted me diga, no lo buscamos, no lo quisimos, pero producía las cosas. El escenario electoral, ¿cómo lo ven? Pero no prejuzgue, si te puedo decir que sí lo buscamos. No se equivoque en eso. Pero permítame. ¿Pero lo hicieron por afán electoral o lo hicieron por que se respetara la ley? Es que mire, el Partido Socialista no tiene candidato en esa región, ni siquiera candidato a diputado, así que interés directo no tenemos. Sí nos interesaba sentar ese precedente, porque este es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Ahora, es evidente, sería insistir en que este señor no es ministro. Si yo le dijera que también no hay un interés electoral en estas cosas, sería ir contra la naturaleza de las cosas. Ahora, yo no creo que los doblajes los votos hay que contarlos. Si alguien presume que ya hay un doblaje, no, creo que comete un error, porque hay buenos candidatos, la derecha tiene una votación. Ahora, claro, es evidente que al ir dividida se genera un escenario más favorable para eventual doblaje, pero le reitero, falta todavía mes y medio de campaña. Pero sin Cruz Coque, ¿es más fácil o más difícil para la concertación? Yo creo que con Cruz Coque la derecha eligió un senador. ¿Que era él? Que era él, sí, no tengo duda, esa es mi percepción.
Y mucha gente también puede Por eso la incompetencia es mayor, porque se puso en riesgo la candidatura de aquel que tenía mejores perspectivas electorales. Y mucha gente puede preguntarse entonces si no hubiera sido mejor dejar que la gente eligiera, porque muchos pueden decir, va a ganar la Concertación o va a doblar por secretaría entonces en la región de Antofagasta porque eliminaron al candidato más fuerte que tenía un sector político. Claro, pero eso significa en consecuencia que nadie cumpla con requisitos para ser candidato, porque finalmente si la gente se va a pronunciar, que entre en todo. En este caso en particular hay un argumento adicional. Es bien importante que los candidatos que concursen en cualquier elección vayan en condiciones relativamente similares. Ese es el sentido de la norma. Por eso los ministros tenemos que renunciar, digo tenemos porque yo viví la misma experiencia, renunciar un año antes, porque de no hacerlo así se genera una situación de desventaja del resto de los candidatos. Entonces, que la gente se pronuncie a mí me parece muy bien, pero que los candidatos concurran en similares condiciones parece que también es un bien deseable. Combinar ambas cosas implica que hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Y es más fuerte en este momento con los dos candidatos que hay ahora, Carlos Cantero como independiente o Manuel Rojas que va a ser candidato único? No tengo no tengo información respecto de eso. ¿Y qué es más probable para usted? ¿Que se elijan los dos senadores del pacto Nueva Mayoría o que sea uno Nueva Mayoría y, por ejemplo, Carlos Cantero? No, yo no sé lo que es más probable. Digo que hay mejores condiciones para un doblaje. Lo que yo desearía es que dobláramos, no solo allí, sino que en muchas otras partes, porque queremos hacer algunos cambios y para eso necesitamos mayoría. ¿En qué podría pasar ahora? No tengo. En este cuadro nuevo, no. Hablemos precisamente de esos doblajes que son necesarios y que quieren ejecutar los cambios en la eventualidad que Michelle Bachelet ganara la presidencia. Hay cambios que se necesitan 4/7, que son leyes orgánicas, 3/5 para reformas constitucionales, incluso 2/3 en algunos casos. Siendo realista, ¿qué probabilidad hay de que la nueva mayoría pueda conseguir alguno de esos quórum que va a necesitar si es que quiere llevar adelante las promesas? Es poco probable. Cualquiera de esos es poco probable. Incluso los 4/7. Es poco probable. Tal vez los 4/7, pero es poco probable porque el mecanismo electoral hace muy difícil los doblajes y contribuir supra quórum como los que usted menciona requiere un esfuerzo. Por eso lo que yo he planteado al respecto es que es muy importante que Bachelet gane en primera vuelta porque eso le otorga un rasgo de legitimidad. No digo que en segunda vuelta valga menos, lo que digo simplemente es que genera una condición electoral de legitimidad mayor, que tengamos mayoría en ambas, en el Senado y en la Cámara de Diputados también es relevante, y también necesitamos una ciudadanía que no se desactive. Lo digo en buena, miren lo que ha pasado en estos años. Los jóvenes pusieron e impusieron la agenda educacional y ahí está. ¿Ve? Eso va a seguir sucediendo. Diputado, ¿y ha pensado en el día después, suponiendo que ese día después de las elecciones incluyera a Michelle Bachelet como ganadora? El día después de la elección, primera o segunda vuelta, ya. O en marzo, incluso si quieres, el proyecto como días después. Una Michelle Bachelet, si es que llegara a ser ella la presidenta, pero sin ninguna de estas mayorías que le hemos mencionado, ¿cómo van a poder manejar las expectativas de la gente que ha cifrado, algunos de ellos sus partidarios, en esta llamada nueva mayoría, cambios que probablemente porque no se produzcan igual? Bueno, créame que lo he pensado no solo ahora, sino que hace rato que lo vengo pensando, porque efectivamente es algo que uno vive cotidianamente. El nivel de expectativa de la gente es de una envergadura tal que si uno hiciera el listado de expectativas o pretensiones, la verdad que es interminable y todas ellas son de una profundidad y una radicalidad relevante. Por eso es tan importante el resultado. Si eso no sucediera, en la hipótesis que usted me señala, bueno, habrá que bregar para ir avanzando con acuerdos en esa lógica también. Si la política no se termina cuando no se obtiene el triunfo deseado. La política continúa. Si no se obtienen los quórum que usted señala, en el evento que usted me implica, bueno, habrá que buscar los mecanismos que la política permita para ir avanzando en esos cambios. Seguramente se van a retrasar, no tendrán la profundidad que quisiéramos, se gradualizarán de mayor manera. Bueno, el talento de la política consiste en eso, pues. ¿No estarán siendo algunos dirigentes creando demasiadas expectativas en la gente en pro de ganar una elección? Bueno, cuando yo escucho una candidata que dice que le va a pagar 300 lucas de sueldo mínimo a las mujeres, sin lugar a duda que está generando expectativas que van más allá de lo razonable. Yo me estoy preguntando por gente de su propio conglomerado. No, es que como no me lo precisó, usted me dijo candidato y yo nombré a cualquiera, porque ella también es candidata, como usted estará de acuerdo conmigo. Bueno, yo creo que efectivamente en algunos casos las campañas generan una cierta tendencia a facilitar la promesa fácil, y créame que, y lo reitero porque no es un tema que esté planteando ahora, sino que ese tiempo el manejo de expectativas puede transformarse en un tema crucial para el próximo periodo quien gobierne Chile. Entre otras cosas, porque uno de los factores que tal vez
cala más fuertemente en la evaluación del actual gobierno es precisamente que frustró sus expectativas. La entrevista a Manuel Contreras ha generado un par de debates interesantes de los que nos gustaría conocer su opinión. En primer lugar, el hecho de que él esté cumpliendo su pena en un recinto militar, custodiado por Gendarmería, es cierto, pero en un recinto militar y con condiciones de vida y de comodidad evidentemente muy diferentes a las que tiene cualquier preso común en Chile. ¿Debe mantenerse esa situación? No, yo creo que debiéramos nosotros tener una lógica de que aquellas personas que tienen que purgar condenas de esa naturaleza tengan el tratamiento que tiene cualquier reo condenado en este país. Y creo que ha sido un error darles un tratamiento privilegiado desde ese punto de vista. Creo que eso debería cambiar. ¿Fue un error evitable? Es que decir con posterioridad si los errores pudieran haberse evitado es una respuesta un tanto teórica, porque hay que ubicarse en el contexto. Yo recuerdo cuando este caballero no se iba a entregar, ustedes se acuerdan, hubo que llegar a investigaciones, su traslado, yo me acuerdo mucho de eso, se habló incluso de una cárcel distinta, bueno, varias cosas. Él dice que era capaz, en la entrevista nos dice que él era capaz de producir un levantamiento a las Fuerzas Armadas, y que no le construían una cárcel especial. Bueno, sí, pero pareciera ser que en eso, a propósito de las promesas fáciles, es fácil decir tonteras, porque si usted se acuerda también, él también señaló que él no iba a purgar un solo día en ninguna cárcel. Dijo también que a él no lo iban a detener. Dijo que él no iba a entrar vivo a una cárcel. Es que él ha dicho muchas cosas. Él dijo que Grimaldi no era un centro de tortura, y yo le puedo decir a usted con absoluta certeza que sí lo era. Él dijo que en Grimaldi... ¿Pero usted estuvo ahí? Así es. Por eso no necesito que me lo hayan dicho. El director del Instituto Médico Legal, el doctor Patricio Augusto, fuimos compañeros de prisión en Villa Grimaldi, así que también lo puede certificar. Así que este caballero dice muchas cosas. Ahora, raro que haya tenido tanta cobertura, pero bueno, es así la vida. ¿Debería un gobierno de Michelle Bachelet, si es que ella es presidenta, tomar cartas en este asunto y poner una cárcel común? Cuando uno pone el acento que el próximo ciclo político tiene que ver con la lucha contra la desigualdad, no solo está hablando de la desigualdad de ingreso, no solo está hablando de la desigualdad en la educación, no solo está hablando de desigualdades territoriales, también está hablando de desigualdades en el trato de las personas. Y esto es claramente una desigualdad inadmisible y debiera resolverse. Respecto de que aún mantenga el grado de general en retiro, ¿el ejército debiera degradar a Manuel Contreras? No tengo ninguna. Cualquier institución armada debiera degradar a cualquier funcionario de esa institución que tenga un grado importante en tanto cuanto sea sancionado con una pena privativa de libertad que de esta naturaleza. ¿Debiera pedírselo directamente al ejército del próximo gobierno, sea cual sea? Yo creo que el ejército no necesita que nadie se lo pida. Pero si no lo hace mutuo propio, no lo ha hecho, ¿debiera pedírselo? Lo estamos haciendo gobierno? ahora, ¿no? Usted y yo. ¿Usted cree que, que el ejército debería, sin necesidad de petición, tomar la iniciativa aquí? Es que a mí, yo lo dije en una entrevista, a mí me parece tan atentatorio contra la más mínima decencia que a un señor que está condenado a casi 300 años, que cometió las atrocidades más grandes, se le sigue diciendo general. Yo creo que más que, mire, es un atentado contra las víctimas y también es un atentado contra el propio prestigio del ejército de Chile. Si no lo hizo de mutuo propio el ejército, y dado que el ejército es una institución subordinada al poder civil, ¿no debió, durante los gobiernos de la concertación, habérsele pedido, habérsele representado esta situación al ejército? Yo creo que hay muchas cosas que se debieron hacer y no se hicieron. ¿Entre ellas esta? Sí, claro. Se debió hacer. Y si por lo tanto se debería hacer ahora, si es que nuevamente estará en el gobierno. No me parece bien. Ahora, tuvimos nuevamente esta noche incidentes graves por el 11 de septiembre en poblaciones donde finalmente los que más sufren son precisamente las personas que viven en esas poblaciones que no pueden salir de sus casas, que se han enfrentado a barricadas, a saqueos, a disparos, etcétera. ¿Cómo se resuelve eso finalmente a estas alturas? ¿Qué opción hay de evitar que cada 11 de septiembre se convierta en una fecha de violencia y de temor para muchos chilenos? No es fácil dar una respuesta categórica a una pregunta de esa entidad porque requiere probablemente de muchos factores. Nosotros, desde el Partido Socialista, en los días previos hicimos un llamado a que el mejor homenaje que se les podía rendir al presidente Allende era precisamente que no sucedieran estas cosas. Convengamos que en esto se mezcla una parte de lumpen con una parte de protesta y con una parte de, no sé, de enojo, qué sé yo. Yo creo que en esto hay que actuar desde la inteligencia y con inteligencia.
con información, y por eso me causa extrañeza que habiendo sabido con anticipación dónde iban a ser los centros, los desmanes, etcétera, etcétera, no se hayan tomado más medidas de resguardo que las que se tomaron, para no decir que no se tomó ninguna. Ahora, no creo que eso solo resuelva el problema, yo creo que se van a tener que ir generando más condiciones. Se generó además un contexto de probablemente los 40 años, probablemente porque aparecieron en la televisión programas que nadie había visto, probablemente imágenes que nadie había visto, que existían de antes, por favor, no creo que las hayan creado ahora. Se creó también un contexto de un par de semanas con una alta dosis de sensibilidad, que yo creo que también ayudan en una o en otra dirección. Ahora, la solución de fondo, de dos tipos: al lumpen, todo el rigor de la ley; a la situación más de contexto, más verdad y justicia. Mientras no haya verdad y justicia, estas cosas van a seguir siendo una herida. Cuando las heridas no han cicatrizado, estas cosas se van a seguir produciendo. Diputado Osvaldo Andrade, gracias por haber conversado. ¿Puede con nosotros en usted Chile. permitirme 5 segundos? 5, vamos. Es un abuso. Yo quiero felicitar a los trabajadores de este canal. Entiendo que se ha constituido un sindicato y espero que le vaya muy bien en la próxima negociación colectiva. Bienvenido. Así se ha constituido un sindicato. Muchas Así gracias, es, pues. diputado. Así es. Muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en CNN Chile.